Comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2025-9 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo de este lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día de ayer, 10 de septiembre, y tiene como fecha de culminación el miércoles 1 de octubre del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas que son las actividades de evaluación contempladas para el periodo académico. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo viernes 19 de septiembre a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1. El cuestionario número 2 evaluará las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó otros materiales de consulta en los recursos de las 3 unidades. Cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es darles estructura y crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2, a su vez, es una unidad curricular que está organizada en 3 unidades de competencias. La unidad 1, que tiene como propósito analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista, integrativo e identifica el enfoque tanatológico. ¿Cuáles son
los núcleos temáticos de esta primera unidad o los aspectos teóricos que vamos a conocer. Se tienen lo que son los principios básicos, los conceptos claves de cada enfoque, los teóricos de referencia o los autores que han desarrollado su línea de trabajo en el área de la psicoterapia de acuerdo a su modelo, la aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. La lectura guía de esta unidad es la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología acerca de tratamientos psicológicos descrito en la página de la American Psychological Association. Recuerden que la APA o la Asociación Americana de Psicología es la que rige el ejercicio del psicólogo a nivel mundial. Por otra parte, la unidad 2 tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Los núcleos temáticos que se profundizarán en esta segunda unidad es el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocimiento de los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica las técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas e integrativa. Asimismo, los aspectos que se profundizarán en esta segunda unidad son la definición y el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales, en especial lo que es la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso. En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, se conocerá el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. Con respecto a lo que son las técnicas humanistas, se centrará en el conocer qué es la empatía y la comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas gestal, se conocerá lo que es conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo gestal, experimentación y acción. En lo que se refiere a las técnicas existencialistas, se profundizará en lo que es la búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. En lo que respecta a las técnicas integrativas, se conocerá la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa, la terapia de grupo integrativa. Y no menos importante, en lo referido a las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, el apoyo en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Es importante también conocer lo que son los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, cómo es la evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de los distintos protocolos. La lectura guía para esta segunda unidad es el de Psicoterapia, Teorías y Prácticas de Sharp. Con respecto a la última unidad, que es la unidad 3, que tiene como competencia general el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, se profundizará en lo que es el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta, fobias,
duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Es importante centrarnos en el manejo de patologías como el trastorno depresivo, en el que se tiene la depresión leve, la depresión mayor y la distimia, que es lo que se conoce como el trastorno depresivo recurrente, los trastornos de ansiedad, en el cual está la ansiedad generalizada, el episodio de pánico y las fobias específicas. Los trastornos de la conducta alimentaria, que es algo que nos encontramos con mucha frecuencia en la práctica clínica, tales como la anorexia, la bulimia, los atracones, la pica. El duelo migratorio o por muerte de familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus y VIH. Por último, no menos importante, el abordaje del trastorno neurocognitivo. La lectura guía para esta tercera unidad es la formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica, un artículo que está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay y fue escrito por Bernardi en el año 2014. Bien, ahora voy a continuar con un breve resumen teórico acerca del contenido de la unidad 1, cuyo tema son los modelos de abordaje terapéutico. Y voy a comenzar con la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, preferiblemente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico, todos ellos son sinónimos que hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. La tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas, desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención, guía y da enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que describo a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que se encuentra en formación avanzada y aplicada como ustedes. Esto constituye una caja de herramientas técnicas que le permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica, tales como habilidades para establecer rapport, que es ese clima de confianza que se establece entre terapeuta y paciente, la empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que le permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. En este sentido, vale resaltar que existen algunos aspectos comunes
de todas las psicoterapias indistintamente de la propuesta teórica que hace cada una. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, que es la expresión del sufrimiento o el malestar emocional, proporcionar información nueva, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, que es una técnica terapéutica, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar todos con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Esto de acuerdo al enfoque teórico a fin del profesional. Es importante que nos familiaricemos con lo que son los fundamentos y los principios básicos de las técnicas terapéuticas. Cuando se habla de terapia psicológica, esto debe verse como un proceso que utiliza técnicas, en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico va vinculado a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapeutas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Es importante definir algunos aspectos tales como las técnicas de abordaje psicológico, que son aquellas intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados, siendo su finalidad conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico viene a ser una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico, bien sea un centro de salud mental, público-privado, hospitales, consultas privadas, asociaciones de personas afectadas, ONG, entre otros. El proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que van a abarcar desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento. El plan de intervención que se debe realizar por fases es un instrumento que permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguir durante el periodo de intervención que se llevará, bien sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan de intervención se deben tener objetivos que se deberán cumplir a través de todo el proceso de intervención y estos objetivos van a ir de acuerdo al motivo de consulta del paciente y al diagnóstico propuesto. Siguiendo este orden de ideas, Cornejo refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos. Quiero hacer referencia a que esta Cornejo es una terapeuta gestal, pero cuya formación primaria está basada en el psicoanálisis. Es una terapeuta latinoamericana que hace vida profesional entre Perú y España. De acuerdo a esta autora, deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos: los horarios,
la frecuencia, la duración de cada sesión, los honorarios, las vacaciones, el tipo de terapia, si será individual, de pareja, grupal, si será psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico viene a ser el conjunto de condiciones, normas o reglas, referencias que permiten darle estructura tanto al terapeuta como al paciente. Es decir, esta es como nuestra guía de trabajo. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, la tendencia actual, de acuerdo a lo que propone la APA en terapia psicológica, esta va a evolucionar hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Y esta psicoterapia basada en la evidencia científica, los abordajes que cumplen con estos parámetros es la terapia cognitivo-conductual, así como las terapias de tercera generación. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas que tengan eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso de un trastorno depresivo, entonces idealmente nosotros deberíamos buscarnos todas esas guías de tratamiento de depresión basadas en el abordaje o en la terapia cognitivo-conductual y guiarnos por ese modelo para nosotros hacer nuestra intervención. Recuerden que hay los procedimientos son generales y estándar. Sin embargo, su aplicación va a depender de cada uno de los pacientes. Es decir, que nosotros vamos a individualizar cada una de las intervenciones. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue la psicoterapia, es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes de la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. En este orden de ideas es importante conocer cuáles son de manera general los modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Felsach y Miró, en su obra Aproximación a la psicoterapia, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones: los modelos conductuales, los modelos cognitivos, los modelos psicodinámicos, los humanístico-existenciales y los modelos sistémicos. Vamos a comenzar hablando de manera general de lo que son estos modelos conductuales, los cuales están representados en la terapia o en lo que se conoce como modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas tales como las neurosis, la depresión, los trastornos de pareja, las adicciones o las toxicomanías, los trastornos psíquicos infantiles en el área de la medicina, y es reconocida como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. Inicialmente se comenzó con lo que fue la terapia conductual propuesta por Eisen, que en el año 1952 la definió como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de la teoría del aprendizaje. Skinner, en 1973, que es el padre del condicionamiento operante, explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto del psicoanálisis, por principios de aprendizaje.
Wolpe, en el año 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables de las neurosis. Ahora bien, con respecto a lo que son los modelos cognitivos, podemos decir que los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y al budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son Albert Ellis, que fue el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck, que es representante del modelo cognitivo. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual, o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y ansiedad. Y además, Aaron Beck desarrolló dos instrumentos psicométricos para precisamente evaluar los niveles de la severidad de los síntomas, tanto cuando se trata de ansiedad como si se trata de depresión. Ahora, hablemos brevemente de lo que son los modelos psicodinámicos. Este se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. En lo que se refiere a los modelos humanístico-existenciales, que se les ha denominado la tercera fuerza o en las terapias de tercera generación, dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, que han sido duramente criticadas por el conductismo clásico, la terapia centrada en el cliente, que es propiamente basada en el humanismo y el análisis transaccional. Carl Rogers, en el año 1943, propuso la terapia centrada en el cliente, que surgió como una alternativa al psicoanálisis e inició como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. En lo que se refiere a los modelos sistémicos, el desarrollo de estos modelos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década del año 1950-1960, en Estados Unidos, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en los tratamientos. Estos autores, Ruiz y Cano, refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Como ven, existen distintas aproximaciones a las psicoterapias. Es importante que tengan muy presente que las técnicas terapéuticas de manera ideal deben estar probadas para el problema específico al que se aplican, ya tal cual como se los mencioné hace algún rato. Con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán los siguientes enfoques teóricos y así lo van a encontrar en esta guía de preguntas y respuestas. La terapia de conducta, que también es conocida como modificación de conducta, nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes de investigación tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de conducta que se constituyeron como una alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de la conducta
Es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por lo tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. Hablemos de lo que son los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual. Tenemos el aprendizaje. De acuerdo a este principio, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. Tenemos el principio básico de la cognición, de acuerdo al cual los pensamientos y creencias influyen en las emociones y comportamientos. El concepto o el principio de la conducta, de acuerdo al cual se considera que el comportamiento debe ser observable y medible. Hay una interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento y estos tres componentes están interconectados. De acuerdo al principio del procesamiento de la información, las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Están los esquemas cognitivos, que son los patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento. La atribución, de acuerdo al cual las personas atribuyen significado a eventos y experiencias. La autoeficacia es la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. El principio de reforzamiento, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. Mantenimiento y generalización, el cambio se mantiene y generaliza a diferentes contextos. El condicionamiento clásico, el reforzamiento, la autoeficacia y la metacognición. Los principales representantes del enfoque cognitivo-conductual, por supuesto, están Skinner, Casting, Wolpe, Mars, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowski. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal, tenemos por una parte los principios psicológicos y por otro los principios terapéuticos. Dentro de los principios psicológicos está el organismo, entorno, el holismo, de acuerdo al cual se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, concepto de acuerdo al cual hay un enfoque en el presente, figura fondo, las polaridades, que son los opuestos que se deben integrar para alcanzar la totalidad, el contacto. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio. La retroalimentación, que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento. La responsabilidad personal, de acuerdo al cual el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Por los principios terapéuticos de la psicoterapia gestal, tenemos la conciencia, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Los representantes o autores que han trabajado en el enfoque gestal está Max Wertheimer, todos alemanes, Wolfgang Kohler, Kurt Kupfer y Fritz Perls. Con respecto a lo que son las psicoterapias humanistas que están descritas bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales, se han agrupado los enfoques que nacieron, como ya lo señalé, como una alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otros. De aquí que al movimiento humanístico existencial se le haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente construida. Las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, los cuales tienen que ver con una cierta concepción psicológica del ser humano, está que el ser humano es superior a la suma de sus partes,
Debe ser concebido globalmente, en el cual sentimiento, pensamiento y acción forman un todo integrado. El todo es el principio es el todo es más que la suma de sus partes. La conducta humana es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como libertad y dignidad, y no solo las materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización y esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial son Vince Wanger, May, Rogers, Maslow, Lane, Peirce, Verne, Lowen y Moreno. Algunos autores propiamente del enfoque humanista están Gordon Allport, recuerden que es el padre de la psicología de la personalidad, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ludwig Vince Wanger, Medard Voss, Rollo May, Viktor Frank, Eric Fromm y Ronald Lane. Ahora bien, hablemos de lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicoanalítica. Tenemos algunos cuyos conceptos son bastante populares, como el inconsciente, los mecanismos de defensa, la transferencia, las resistencias. El inconsciente juega un papel fundamental en la formación de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Tenemos lo que son los conflictos intrapsíquicos, los conflictos entre diferentes partes de la personalidad, entre el ello, yo y superyo, suelen generar síntomas y problemas. Los mecanismos de defensa que fueron desarrollados por Anna Freud, de acuerdo a este concepto, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que surgen para proteger al individuo de todas aquellas situaciones que le suelen generar ansiedad y dolor. Entre los más conocidos está la represión, la negación, la proyección, la identificación proyectiva. Dentro de los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica está el desarrollo psicológico, de acuerdo al cual la experiencia en la temprana infancia y la relación con los padres influyen en la formación de la personalidad. Está el concepto de transferencia y contratransferencia. La transferencia son los sentimientos y emociones que experimenta el paciente hacia el terapeuta y que usualmente son reflejo de cómo es esa relación primaria entre el paciente y sus principales cuidadores o figuras parentales. La contratransferencia viene a ser lo contrario, son todas aquellas emociones, pensamientos que tiene el terapeuta hacia el paciente. Está el concepto de las resistencias, que no solamente es propio de la psicoterapia psicodinámica, sino que también es un concepto, un principio de algunas otras psicoterapias. Esto se refiere a que el paciente pueda resistirse al cambio y al proceso terapéutico. Está la compulsión a la repetición. El paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivos. Están los procesos primarios y secundarios. Los procesos primarios son inconscientes, los secundarios son conscientes e influyen en el comportamiento. Está la ambivalencia afectiva, de acuerdo al cual los sentimientos contradictorios y la ambivalencia son comunes a la experiencia humana. La integración, de acuerdo al cual la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad son fundamentales para el crecimiento y el cambio. Los representantes o autores que han desarrollado o que desarrollaron su línea de trabajo en el enfoque psicodinámico, por supuesto, es Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut. Ahora bien, con respecto a lo que son los
principios básicos de la psicoterapia existencialista, se tiene la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad como parte de la experiencia humana, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales y no como una relación de poder, enfatización en el presente y la experiencia inmediata, el rechazo a la patologización y al etiquetado. De acuerdo a este enfoque, hay ciertas críticas hacia los sistemas de clasificación como el CIE-11 y el DCM-5. Ahora, con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, que viene a ser más o menos reciente, está la aceptación de la mortalidad o la aceptación de la muerte como el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte. Si nosotros nos vamos a las etapas del desarrollo del ciclo vital, la muerte forma parte del desarrollo del ser humano. El enfoque en el duelo, de acuerdo al cual es el proceso natural de superar las pérdidas, la importancia del apoyo social, la red de apoyo para enfrentar la pérdida, la valoración de la vida, el proceso de muerte o tener ese encuentro con la muerte puede ayudar a valorar la vida. El respeto a la individualidad, de acuerdo al cual cada persona experimenta el duelo de manera única, la empatía y la compasión como fundamentales en la relación terapéutica. Los conceptos claves de la psicoterapia de enfoque tanatológico está el duelo complicado, la pérdida anticipada en el caso de los pacientes que padecen enfermedades terminales como VIH, cáncer, las pérdidas no resueltas, como en el caso de los duelos por desapariciones, traumas secundarios, crecimiento postraumático, memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia integrativa, tenemos el eclecticismo, de acuerdo al cual técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos son utilizados, la flexibilidad, el principio que establece que se va a realizar una adaptación del enfoque terapéutico según las necesidades y las características del paciente. La integración, que es combinar elementos de diferentes teorías y técnicas para un enfoque coherente. El holismo, que es considerar al paciente como un todo. Hay un enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento. Contextualización, considerar el contexto social, cultural y familiar del paciente. Evaluación continua, que es evaluar continuamente el progreso del paciente e ir ajustando el enfoque terapéutico. Los conceptos claves entonces en esta psicoterapia integrativa está el eclecticismo, la integración teórica, terapia centrada en la persona, mindfulness, resiliencia y autoconciencia. Los autores del enfoque integrativo tenemos a Franz Alexander, el cual desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Marshall Linehan, quien desarrolló la terapia dialéctico-conductual, que ha sido o su origen fue para tratar con pacientes con el diagnóstico de trastorno de personalidad límite, partiendo del principio que también la misma Marshall Linehan tiene este diagnóstico y combinó técnicas cognitivo-conductuales con principios del mindfulness y la aceptación. Están los aportes de Paul Gilbert con su terapia cognitivo-compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Cuando nosotros hablamos de todos estos modelos, no podemos dejar de centrarnos en los aspectos internos. Y estos aspectos internos se refieren a lo que es el proceso terapéutico. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de esa angustia o sufrimiento.
La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a la consulta. La mayoría de las veces se considera al paciente como el yo auxiliar, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando así un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro de lo que es el proceso terapéutico, se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y le provee de recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo mediante las técnicas de ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones. Se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Ahora, no podemos dejar de mencionar lo que son los objetivos terapéuticos. Estos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, es decir, de la evaluación diagnóstica, así como del marco conceptual en que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si hablamos del enfoque cognitivo, sería modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si hablamos del enfoque conductual, sería modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Ahora, para ir cerrando, no podemos dejar de mencionar la importancia de lo que es la ética y la supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de psicoterapia. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustia, sean difíciles de ver o controlar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta misma razón, es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y puntos ciegos que podrían contaminar al paciente con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de forma inconsciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencias a seminarios y congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, los avances médicos, ahora el uso de las IA, hace que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir al mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de todos estos procesos y avances. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización de sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. No podemos terminar sin decir que todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas, lo cual va a influir directamente sobre la naturaleza de la relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es preservar, conservar siempre ese clima emocional
saludable indistintamente de las distintas situaciones que puedan presentarse. Esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario en el que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué es lo que se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo el proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindarle apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Cuando hablamos de rapport, esto se refiere a la buena comunicación, la búsqueda de un clima positivo de confianza y de buen entendimiento con la persona que decidamos asistir. La contratransferencia, como ya la expliqué, son esas reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente que está basadas en los conflictos y necesidades inconscientes del terapeuta, distintas a sus respuestas conscientes a la conducta del paciente. Con esta descripción damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su participación y atención. Hasta el próximo encuentro síncrono.